Bienvenido mi gente nuevamente a lo que es Más que un Domingo. Hoy tenemos una invitada especial, ¿verdad? Y lo que estamos haciendo hoy, estamos haciendo una serie de testimonios, ¿verdad? Y Sandra tiene un testimonio espectacular, ¿verdad? Como todos nosotros, los que vinimos a los pies de Jesús. Cuéntame, Sandra, ¿qué fue lo que pasó en tu vida que le quieres contar al mundo entero? Hola, ¿cómo están todos? Sí, mi testimonio es algo particular, algo tal vez como lo que le pasó a Pablo. Okay. Cuando yo estaba en la escuela, tenía una compañera que era cristiana y ella casi no me hablaba de Cristo, pero ella siempre me escuchaba que yo hablaba de que yo era atea, porque mi papá era ateo y mi papá influenció mucho en mi vida. Entonces, mi papá era ateo, yo era atea. Okay. Era lo que él decía, para mí eso era ley. Y creía en lo que él me decía. Pero mi amiga, yo no sabía que mi amiga y su familia, su hermana Cristel y su mamá Miriam, oraban mucho por mí. Okay. Y se dedicaron a orar en silencio. Yo creo que fue hermoso saber luego esto. Entonces, un día yo estaba de viaje en mi natal Ecuador. Hay una ciudad que se llama Manabí, donde yo nací. Y yo estaba visitando a mi tía en ese lugar y estaba en su casa cuando de repente sentí una presencia rara. Empecé a llorar de la nada. Era algo que ni yo mismo entendía. Lloraba y sentía como una emoción dentro de mí. Yo decía, ¿qué es esto? No entiendo qué es esto. Era bien raro, bien raro. Y empecé a llorar, y a llorar, y a llorar, pero a su vez sentía como algo bien lindo aquí adentro. Entonces le pregunté empecé a hablar con Dios. Yo creo que era Dios con el que yo estaba hablando, porque yo le decía, ¿qué es esto? Y me acuerdo que me dirigió hacia la ventana, y en la ventana había una iglesia católica. Okay. Y yo vi esa iglesia y yo dije, ¿eres tú? ¿Existes realmente? ¿Me estás llamando? Y pues dije, mañana voy a ese lugar. Y así hice. Y fui, en la mañana siguiente, fui a esa iglesia y me acuerdo que cuando entré, yo escuché al padre que decía, Ocus, Mocus, Tempera, Acus, y yo decía, ¿qué es eso? Y yo no sentí. Porque era en latín. Era en latín. Era en latín. Y yo decía, Dios mío, me sentí rarísima, pero yo no sentí esa cosa tan linda que yo había sentido el día anterior. Y yo decía, yo quiero volver a sentir eso, porque fue tan bello sentirlo. Entonces me tocó regresar a Guayaquil, donde yo vivía. ¿Que era en Ecuador? En Ecuador. Y fui. Antes que te interrumpa, Sandra, es interesante lo que me estás diciendo, ¿verdad? Porque tú eras atea, pero era por hereditario, por decirlo así. Porque eran muchas personas, ¿verdad? O muchos niños le enseñan algo y por consecuencia, ¿verdad? Era lo que tú creías. Antes de seguir, suscríbanse, ¿verdad? Al canal. Si ustedes han tal vez experimentado lo mismo que Sandra que experimentó en su vida, ¿verdad? Que era algo que tal vez ella no necesariamente era lo que quería vivir cuando niña, ¿verdad? Pero le adoctrinaron eso, ¿verdad? Si tú viviste algo similar, déjanos saber, que nosotros queremos saber un poquito más de ti. Cuéntame, sigue. Amén. Sandra. Sí, antes de eso, mi papá era una persona que influía mucho en nuestra vida. Él era un hombre que nos obligaba a leer, un hombre que era muy, muy intelectual. Yo le agradezco todo lo que él hizo por mí, pero asimismo su intelectualidad lo hizo que él creyera en muchas cosas. Él decía que él había leído la Biblia de arriba para abajo, pero nunca la vivió. Entonces yo creía en eso, yo creía en lo que mi papá decía. Entonces... Sí. Entonces, pues para mí su palabra era todo. Luego cuando regresé a Guayaquil, me acuerdo que fui a clases y le digo a mi amiga, oye, le digo, sentí esto, me pasó esto, llévame a tu iglesia. Okay. Y ella se quedó sorprendida, aunque ella había estado orando, su madre orando, su hermana Cristel orando, ella se quedó sorprendida cuando yo le dije, llévame a la iglesia, porque tú no hubieras, yo era tan
mi carácter era tan fuerte, yo decía, yo soy atea, yo no creo en Dios, que cuando ella me vio, llévame a tu iglesia, ella se quedó, wow, sí, vamos. Entonces, yo buscando opciones, pues, ¿no? Porque había ido a la iglesia católica y no sentí nada, pues entonces fui a esa iglesia, y cuando fui a esa iglesia, escuché una canción que de Dani Berríos, no sé si se acuerdan de ustedes esa canción, que se llama Me dices amor cuando nadie me quiso amar. Sí, me acuerdo. Me dices amor cuando nadie me quiso amar. Esa canción empezó a provocar en mí de nuevo ese sentimiento que yo sentí en esa noche especial en la casa de mi tía en Manabí. Y yo dije, es aquí y estás aquí. Y desde ahí empecé a desarrollar una relación con Dios, porque los hermanos de esa iglesia me empezaron a guiar. La madre de mi amiga, empecé a ir a la casa de ella y ella me empezó a guiar también en la palabra. Tuve un buen equipo que estuvo atrás mío enseñándome lo que era el amor de Dios y cómo Él, aunque yo no sentía ese amor en otras cosas, lo podía sentir en Él. Entonces fue maravilloso. O sea, yo empecé una relación con Dios, pero también a su vez me empecé las presiones de la juventud, de los bailes, las salidas, empezaron a también distraerme. Claro, pero antes que vaya a eso, me impactó mucho lo que estabas diciendo, porque tú dijiste, mientras tal vez yo era atea, o tal vez, ¿verdad? Era lo que me adoctrinaron, había alguien que estaba orando por ti, sí. ¿Verdad? Y me dijiste que era una amiga, ¿verdad? Mi amiga Hildegard, la madre que se llamaba Miriam, y Cristi, la hermana, eran 3 personas. ¿Verdad? Y siempre hay una persona, ¿verdad?, que está orando por ti. Y por eso, ¿verdad, Sandra? Que yo creo que nosotros debemos invitar a las personas que no te canses de orar, ¿verdad?, por esa persona que tú tengas en tu corazón. Y tal vez hacer ese paso, ¿verdad? De, no solamente porque, y esta mañana estaba hablando con mi esposa acerca de eso, no es nada más, invítalo a la iglesia, eso es bueno y es necesario. Sí. Pero no es solamente eso, porque invitar a la iglesia yo creo que es un paso en el cual a veces lo hacemos simplemente por hacerlo, ¿verdad? El pastor nos dijo, lo invitamos. Pero es ese paso en el cual nosotros debemos decir, en qué es lo que necesitas, qué más puedo hacer por ti. Yo sé que estás triste, yo sé que estás algo pasa en tu vida, ¿verdad? Y estas personas, ¿verdad? No se cansaron, no se rindieron. Y en ese momento en tu vida, cuando tú necesitaste de Cristo, ese algo que tú dijiste que tal vez ese algo fue esa oración de esas personas, en el cual literalmente el Espíritu Santo de Dios era el que te estaba tocando. Amén. Y eso les pido a ustedes también, que nunca se rindan. Siempre oren. La oración tiene poder, y hay veces hay personas necias como yo, porque yo no quería saber nada de Dios. Yeah. Yo era totalmente negativa a esto, ¿no? Pero si me lo decían, yo me ponía rebelde. Pero ellas hicieron la mejor parte, orar. Y cuando la oración tuvo su efecto, porque Dios me tocó de una manera extraordinaria, una manera que, ¿quién se imagina que en un cuarto tú vas a sentir algo raro en tu cuerpo, una emoción que te hizo llorar, y no había razón, no había motivo para empezar a llorar? Era Él, era su presencia. Ahora entiendo que era el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Definitivamente. Cuando tú dices, vamos a ir un poquito para atrás. Cuando tú dices que tú eras atea, ¿verdad? Porque tu papá te adoctrina. ¿Qué es lo que... cuando te decían de un Dios y todas estas cosas, ¿qué tú contestabas o qué te venía a la mente en cuanto a eso? Yo siempre les decía, que Dios, que no existe Dios. Yo repetía todo lo que mi papá decía. ¿Sabes qué? Dios no existe, eso es mentira, eso es una mentira para tener adoctrinado a todo el mundo. Yo repetía lo que él decía. Eso. Yo creía lo que mi papá creía. Okay. Porque para mí mi papá él era el que se sabía todo. Okay. Pero no era así. Okay. O sea, que tu papá, al parecer, era un hombre que leía mucho, que en cierta manera, ¿verdad? Tenía unas creencias muy fuertes en eso, y entonces te convenció. Así es. Aún es ateo. ¿Aún todavía? Aún es ateo. Okay. Y yo, cuando hablo con él, lo que hago siempre es tratar de no discutir con él,
porque yo sé que nadie va a cambiar su mente, solo Dios, y lo que hago es lo que hicieron por mí, orar por él. Correctamente. Uh-huh. El evangelio, Sandra, nosotros hacemos esto de los testimonios, ¿verdad? Y como dice nuestro pastor, el testimonio es importante, pero el testimonio no es más importante que el evangelio. Amén. ¿Verdad? Nosotros hay un decir hay algo que se dice mucho, que el testimonio es la manera más eficaz de evangelizar, pero no, nosotros no creemos esto aquí en este canal. La manera más eficaz, de predicar, ¿cuál es? El mismo evangelio. El mismo evangelio, así es. ¿Ya? Porque entonces... Y Jesucristo es real. Yo en mi vida, yo puedo decir que Dios es real. Dios ha sido real en mi vida. Saber que Él murió en una cruz, saber que Él, aunque yo no merecía nada de lo que Él hizo por mí, como hablaba el pastor ayer, que Él sufrió mucho dolor. Yeah. Que él fue golpeado, que a él le clavaron los clavos en sus manos, la corona de espinas en su cabeza, que él sufrió latigazos. Y él solo decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el saber que él murió por mí, que yo no merezco nada, es tan grande, ese es el evangelio. Y para mí, Dios es real. Dios es real. Y eso es increíble, ¿verdad? El resultado del evangelio en tu vida fue ese testimonio que estás contando. Porque si no fuera por eso, no estuvieras aquí, ¿verdad? Así es. Siguieras siendo atea. Y qué triste porque no te hubiese conocido nunca. Y eso que yo he sufrido mucho con el Señor, porque Él siempre quiere una vida transformada para Él. Correcto. Por amor a mí, y entonces Él permite situaciones, porque yo he sido muy rebelde, me ha permitido vivir muchas situaciones en mi vida que han sido muy duras, pero debido a que mi carácter ha sido muy rebelde. Yeah. A causa de cómo fui criada también, ¿verdad? Porque fui criada con todo era muy recto. Entonces me costó mucho aceptar que no era mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Y Él ha trabajado conmigo y sigue trabajando día a día. Ahora, esta pregunta tal vez la contestación va a parecer obvia, pero tal vez para otros no. ¿Has tal vez en algún momento decir, tal vez Dios no es real? ¿Te ha venido eso en la mente? No. ¿Por qué? Porque desde esa vez que lo sentí de esa manera, yo pude sentir que no puede ser posible que el ser humano sienta algo así solo. Okay. Fue Dios, su presencia allí okay. Me mostró que Él es real. Y en cada situación que he vivido, en todas las situaciones difíciles que yo he vivido, yo he visto su mano, he visto cómo Él me cuida, he visto cómo Él me protege, he visto cómo Él a veces me endereza el camino, cómo ha quitado cosas de mi vida que no estaban en sus planes, uh-huh. Que quizás al principio yo no lo entendía, pero luego lo pude entender. Entonces, es real. Él no puede ser algo que dicen, algo que alguien está diciendo. No, es real. Para mí es real. Lo he vivido. Bien, entiendo. ¿Tú crees que cuándo fue ese momento, ¿verdad? ¿Verdad? Y para esta gente y para la gente que tú dijiste, Dios me convenció de pecado, cuando estás hablando, ¿verdad? De este momento en el cual literalmente sentiste una experiencia sobrenatural, ¿verdad? Que nosotros pues creemos que Dios puede hacer lo que sea con cada persona y que Dios actúa con cada persona de manera diferente, y hubo una experiencia sobrenatural en el cual el Espíritu Santo obró en ti. Pero ¿cuándo fue ese momento que tú dijiste, soy una pecadora? Soy una pecadora, realmente entiendo el Evangelio. ¿Cuándo fue ese momento? ¿Fue después? Fue después, claro que sí. A medida que mis amigas iban instruyéndome en la palabra, uh-huh. Y yo iba leyendo la Escritura, iba dándome cuenta que había muchas cosas que yo creía que estaban bien, uh-huh. Y no estaban bien. Yeah. No era la voluntad de Dios. Y empecé a decir, esto no está bien en mi vida. Entonces me llevaron a la oración del arrepentimiento, uh-huh. y yo creí que lo que yo estaba haciendo no estaba bien. Yeah. Ahora, a medida
que iba viviendo mi vida, iba dándome cuenta de muchas otras cosas que iban saliendo. Por ejemplo, el orgullo. Muchas veces yo pensaba que yo no era orgullosa. Y Dios me llevó a situaciones que me hicieron ver que hay mucho orgullo en mi vida y Dios ha estado trabajando en él a medida que yo se lo rendí. Porque eso es otra cosa. Tú tienes que rendir lo que Dios te muestra. Y tú tienes que rendir eso y decirle, Señor, no puedo con mis fuerzas. Si tengo esto, ayúdame. Necesito de ti para que me ayudes a entregarte esto. Porque a veces cargamos pelotas en nuestra vida de cosas y cargamos con cosas que nosotros pensamos que están bien. Pero Dios te muestra que no están bien. Que no son agradables para tu vida, ni te van a llevar a una vida santa como la que Él quiere. Por eso es tan importante, ¿verdad? Convencerse de pecado, entender el evangelio. Y cuando uno, porque hay personas y que tienen experiencias sobrenaturales y uno dice, o que dicen tener experiencias sobrenaturales y de momento tú los ves que, pues, no pasó nada luego, ¿verdad? En tu caso, tú no solamente tuviste una experiencia sobrenatural, sino entendiste el evangelio. Y cuando tú entiendes el evangelio, entonces, ¿verdad? Es cuando tú dices, pues yo soy cristiana, ¿verdad? Amén. Porque entendiste lo que era. Luego puedes predicar el verdadero evangelio, Así ¿verdad? es. Porque cuando yo te escucho ahora mismo, tú me puedes decir, bueno, esto es el evangelio. El evangelio es que Jesús murió en la cruz por nosotros. Y tú puedes entender, porque hay personas que lamentablemente, ¿verdad? Solamente empiezan a predicar y no, ¿verdad? No estoy diciendo que hay personas que sí tienen experiencia y lo dudo, y, ¿verdad? Experiencias, pero el evangelio no se trata de cosas místicas nada más, ¿verdad? El evangelio se trata de Jesús murió por nuestros pecados. Es que si yo no hubiera tenido la guía de la Biblia, de la palabra, de lo que dice la palabra, ¿cómo iba a saber quién era Él? ¿Cómo lo conocía? Yo empecé a conocer cómo era Jesús, a ese Jesús que tocó al leproso, que levantó a la prostituta, que no la acusó, que la amó, a medida que iba leyendo su palabra, ¿verdad? Y iba viviendo lo que Jesús hizo por mí, cómo Él amó, cómo Él cuidó, cómo Él lavó los pies de sus discípulos para enseñarnos humildad. Cada parte de la vida de Jesucristo es una enseñanza para nosotros. Entonces, como a veces mucha gente piensa, no, o sea, yo conocí al Señor, conocí a Jesucristo, pero yo quiero hacer mi vida como yo quiero. No, hay una manera. Él nos dice que nos congreguemos. ¿Por qué? Porque tú en la iglesia encuentras gente que te ayuda a estudiar la palabra, correcto, que te ayuda a conocer a Jesucristo. Entonces, cuando tú sabes en quién tú crees, tú puedes llevar a otros también el evangelio. Correcto. Y es que en tu vida, Sandra, porque tú no creías en Dios y de momento dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Tu mente fue completamente transformada. Porque tenías una doctrina completamente, estaba adoctrinada en algo de que no creo en Dios y ahora creo en el evangelio completamente. Si tu mente no estaba adoctrinada en el evangelio, nunca ibas a creer. Así es. ¿Sabes? Yo veo como que Dios te llamó aquel día o aquella noche en el cual tuviste aquella experiencia sobrenatural, pero si lo dejabas ahí, no pasaba nada. No pasaba nada. No pasaba nada, ¿verdad? Así que estoy muy contento de que estás aquí. ¿Hay algo que quieres decirle a la gente de esta experiencia que tuviste? Bueno, que Jesucristo es real y que Jesucristo llega a ti de maneras diferentes. Y no esperes que te pase una situación difícil para poder acercarte a Jesucristo. Él siempre está allí. Él está con sus brazos extendidos para ti. Solo tienes que venir a Él. No te sientas culpable, no te sientas que no eres digno, porque Dios no mira eso en ti. Dios te ama sin tú merecerlo nada, sin tú merecer nada. Entonces solamente en tu mente recuerda que Él tiene sus brazos extendidos para ti. Ven a Él y ámalo y conócelo. Busca su palabra, si no la entiendes, busca a alguien que te ayude a entenderla y conoce de Él a través de las Escrituras. Así que, hermano, si este testimonio fue impactante para tu vida, suscríbete al canal, dale like al comentario y vamos a tener muchos más testimonios para tu vida. Así que Dios te bendiga. Mi nombre es José y aquí estoy con Sandra. Nos vemos en la próxima.